se volvió como algo un poco repetitivo y nos dimos cuenta que el negocio que estábamos creando era un negocio donde la única forma de crecerlo, tu tiempo era limitado y lo que a fin de cuentas estábamos vendiendo eran nuestras horas laborales y que si quisiéramos crecer ese negocio, lo que tendríamos que hacer es onboardear a más consultores y marginar sobre sus horas. Que era un modelo de negocios que la verdad es que no sentíamos que nos identificaba, porque nosotros habíamos empezado esta consultora por el deseo de querer trabajar con founders y estar involucrados con ellos en el día a día y no marginar sobre horas de terceros, ¿no? Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestro invitado el día de hoy es Martín Hayek. Martín ha trabajado con más de 150 startups y emprendedores, ejecutando programas de aceleración de empresas en ciudades como Londres, Singapur, Ciudad de México, Berlín y Dubái, solo por nombrar algunas ciudades. Es cofundador de Nauta Brink, una marca de cerveza independiente, y cofundador de Around, donde convierten el espacio de oficina no utilizado en una red de espacios de trabajo con una suscripción mensual. Hoy, 1,000 personas en 100 empresas trabajan diariamente desde uno de sus más de 120 espacios en México. En nuestra plática que tuvimos con Martín, platicamos sobre sus primeros emprendimientos, el nacimiento de Around, cómo validar los MVPs en un periodo de tiempo corto, la estrategia para conseguir más inversionistas, entre muchas más cosas. Sin más, te dejamos con la plática que tuvimos con Martín Hayek. Martín, qué gusto tenerte en el episodio del podcast. Muchas gracias por la invitación. Martín, ¿cuál crees que fue o qué fue la chispita que llamó tu atención para emprender? O sea, ¿cómo decide Martín comenzar a emprender? A ver, mi primer emprendimiento fue en un rubro nada que ver a la tecnología o a lo que hago hoy, pero creo que la chispita es un poco de cómo, creo que viene de mis padres. O sea, ambos de mis papás son los dos emprendedores a su manera, y creo que haberme crecido en ese ambiente obviamente tuvo cierta influencia. Mi primer emprendimiento fue en el mundo de la cerveza artesanal. De hecho, estaba aburrido en el primer año de la universidad, estaba viendo Breaking Bad, y un capítulo me inspiró a probar a hacer cerveza en casa, que era justo un capítulo súper random, una cena de 1 minuto donde Hank hacía cerveza y le explotaba las botellas y pensaba que alguien había entrado a su casa y lo quería matar. Y bueno, pero esa escena para mí fue suficiente inspiración como para decir, puedo hacerlo yo también en mi casa. Entré a Taringa, que era en ese momento el blog más solicitado. Me bajé una receta, empecé a hacer cerveza, salió horrible, pero bueno, tomable. Y con el tiempo fue mejorando, se sumaron 2 primos, empezamos a hacer todos los domingos, hacíamos cada vez más cerveza de la que tomábamos y de repente dijimos, bueno, vamos a venderla. Y así es como empezó mi primer emprendimiento. Pero bueno, sí, esa fue la chispa. Súper bien. ¿Recuerdas que, o sea, me dices que vienes de una familia que han tenido algunos negocios? ¿Recuerdas algo que te llamó la atención en particular o que ellos te comentaron? O sea, ¿hubo una cierta influencia que los padres de Martín le dijeron, oye, pues puedes emprender al igual que nosotros o no? No es que fue como algo directo, ¿no? De, mira, puedes emprender. Es como, creo que fue, por un lado, o sea, poder verlo o experimentarlo, sobre todo por ahí, mi papá que tenía eh, un canal de televisión de música, ¿no? Entonces arrancó con eso en Argentina en los 90s, y como eso fue gran parte de su vida y se volvió como una escuela para mucha gente que luego, cuando ya estaba un poco más grande, le reconocían, ¿no? Como el hecho de haber
aprendido con él o en su emprendimiento, en su empresa. Creo que eso también es algo que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Ver cómo esa camada de graduados de ese canal de televisión y que le dan como ese reconocimiento. Estudiaste economía y me llamó la atención que estudiaste porque querías algo que no te desgastara tanto tiempo, porque en ese momento estabas empezando con la de la cerveza y estabas aprendiendo a programar. ¿Por qué estudiar Sí. una carrera que no te demande tanto tiempo? O sea, no sé si lo hiciste por experimentar, pero yo diría, pues si me gusta programación, me iré a programación. Sí, en realidad más que en ese momento, a ver, yo tenía 17 años, había terminado la secundaria y la verdad es que a mí la economía me interesaba muchísimo, eh, pero tenía muchos intereses, ¿no? Entonces no quería como limitarme a una sola cosa. Y también me di cuenta que, por un lado, la economía me interesaba, que la realidad es que la carrera no me resultaba muy compleja, pero tampoco era de, no sé, 10 materias, por ahí había 7 que no me interesaban. Y había los otros 3 que me interesaban muchísimo. Entonces dije, bueno, eh, empecé a hacer más cosas por mi cuenta, la carga horaria de la carrera era baja, si bien sí había que estudiar, pero no había que estar 24, no había que estar tipo 8 horas por día en la universidad, y eso me daba mucho tiempo libre para administrarlo como yo quisiera y dedicárselo a otras cosas y diversificar un poco más mis intereses. La verdad es que sí, o sea, creo que soy una persona bastante curiosa y me gustaba un poco poder probar y ver qué efectivamente lo que me termina gustando. Y creo que curiosamente también hay una cierta conexión entre las 3 cosas que hacía en ese momento, entre estudiar economía, programar y cerveza artesanal, porque a fin de cuentas, la cerveza artesanal, el principio es la química, ¿no? Y la química se hace en la matemática. Eh, Economía hay muchas teorías, pero a fin de cuentas todas las teorías se basan en un modelo, una simplificación de la realidad que es basado en un modelo matemático, y la programación es lógica, y la lógica también una relación muy estrecha con la matemática. Entonces creo que a fin de cuentas esos 3 universos se unificaron en la forma en la que yo pienso. Y eso es lo que más rescato de esa etapa de mi vida, ¿no? Como desarrollar una forma de pensar y razonar, más allá de la materia o el propósito en sí. Qué interesante cómo se ven todo mezclando y se va todo como juntando de cierta manera, porque pareciera que no tuviera nada que ver. Sí, no, y después hay aún más relaciones cuando avancemos en el tiempo. Después te las voy platicando. Va, perfecto. ¿Cómo empiezas como consultor? O sea, termina la universidad, traías tu negocio de la cerveza, creo que conoces un par de amigos, pero ¿cómo fue eso de involucrarte al tema de consultor y empezar a ejecutar esos programas de incubación por el mundo? En realidad, fue antes de terminar la carrera. Yo estaba en ese momento estaba con mi emprendimiento de cerveza artesanal y programando, haciendo freelancing para unos clientes, sobre todo en aplicaciones móviles, que es lo que más me entretenía. Lo hacía por amor al arte, digamos. Además de que sí me generaba un ingreso. Eh, en ese momento, a través de un amigo en común, conozco a quienes son mis socios hoy actuales en Around. Eh, Ellos estaban buscando a alguien que supiera programar para poder ejecutar un proyecto de consultoría que tenían ya vendido en Londres. Y necesitaban armar un equipo de 4 personas. Ellos eran 2, necesitaban a alguien que supiera programar y alguien que supiera de diseño. Entonces me contactaron, me contaron cómo era la dinámica, y la verdad que me pareció súper interesante, y que era algo que en realidad yo estaba buscando, que era básicamente trabajar con emprendedores y con startups. Me tomo un semestre y me voy de la facultad, me voy para Londres a ejecutar este programa. Eran 3 meses y en esos 3 meses desarrollamos una relación muy buena con mis 2 socios actuales, tanto personal como laboral, y este fondo de inversión que nos había contratado como Entrepreneurs in Residence, que era el título que teníamos. Básicamente éramos emprendedores trabajando con las startups que están siendo aceleradas, el clásico programa de 10 startups, 3 meses de aceleración, les dan oficina, les dan algo de capital, les dan mentorship.
Y bueno, al cabo de esos 3 meses, la relación había sido muy buena, las startups estaban felices, este fondo de inversión también, nos empieza a dar más programas, de ellos tenían programas por todo el mundo, y nos empiezan a conectar con otras aceleradoras. Y entonces ahí vimos una oportunidad y dijimos, bueno, vamos a formalizar esta relación. Ahí es donde nace esta consultoría que duró 3 años más o menos. ¿Qué fue lo que más aprendiste? ¿Cuáles son los 3 aprendizajes que más te llevas de ahí? Esta experiencia para mí fue increíble porque creo el primer aprendizaje es viajar, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, para mí la mejor universidad es eso, es viajar. Lo comparaba, ¿no? Porque yo seguía estudiando en Buenos Aires cuando tenía, entre proyectos volvía y metía materias, pero sí, o sea, claramente creo que el primer aprendizaje es ese, no por el hecho de estar de vacaciones, sino viajar por conocer gente, conocer las culturas, reconocer ciertos patrones, probar cosas nuevas, etc. Cómo desenvolverse uno en un contexto de incertidumbre, donde no conoce a nadie. Yo creo que todas esas cosas son el principal aprendizaje que me llevo de esos años, pero el segundo también es haber trabajado con más de 150 startups en un lapso de 3 años. Y creo que eso es un insight, un conocimiento único y súper valioso, y sobre eso también son las bases sobre las que montamos, bueno, sobre donde sacamos los insights para crear lo que estamos creando hoy, y también la cultura que hoy tenemos en Around. Porque tengo entendido que después llegan a tomar una decisión difícil. O esto lo crecemos o lo aplicamos en un negocio. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo ponen las cartas en la mesa y cómo se ponen de acuerdo para decir el tiempo lo invertimos más en un negocio que en crecer más esta agencia de consultoría? Sí, ese momento nosotros lo llamamos como walk the talk, ¿no? Es como el momento que comentás, nosotros lo englobamos en walk the talk. Y para nosotros veníamos ejecutando estos proyectos, estos programas de aceleración, veníamos haciendo también algo de corporate innovation, que estaba muy interesante porque de repente nos buscaban empresas como, no sé, como Tesco, nos buscaban, sí, Unilever, como corporativos, sí, para poder empezar a enseñarle, o bueno, no enseñarle, pero adaptar con prácticas que están sucediendo en el mundo emprendedor dentro de estas organizaciones. Y eso estaba súper interesante. A la vez estamos ejecutando programas de aceleración en países que jamás nos hubiésemos imaginado que íbamos a visitar, ¿no? Como Dubái, cosas así, que está súper interesante, pero se volvió como algo un poco repetitivo. Y nos dimos cuenta que el negocio que estábamos creando era un negocio donde la única forma de crecerlo, nuestro tiempo era limitado. Y lo que a fin de cuentas estábamos vendiendo eran nuestras horas laborales. Y que si quisiéramos crecer ese negocio, lo que tendríamos que hacer es onboardear a más consultores y marginar sobre sus horas. Que era un modelo de negocios que la verdad es que no sentíamos que nos identificaba, porque nosotros habíamos empezado esta consultora por el deseo de querer trabajar con founders y estar involucrados con ellos en el día a día y no marginar sobre horas de terceros, ¿no? Entonces, eso fue como el primer momento sí, como a partir de ahí dijimos, bueno, pará, esto tiene un fin. Al mismo tiempo nos dimos cuenta que cuál era nuestro principal valor que estábamos dándole a estas empresas, a estos emprendedores. Nos dimos cuenta de dos cosas. Nos dimos cuenta que por un lado, lo que mejor hacíamos era reunir a founders en una habitación para resolver un problema específico. Y nos dimos cuenta que si bien eso parece sencillo, en el día a día no ocurre, ¿no? Quedamos atrapados en la operación, en excusas, y no necesariamente los founders están reunidos en una habitación enfrente de un pizarrón para resolver un problema que por ahí que en una hora lo sacás y si no, se lo arrastrás un año. Y también nos dimos cuenta que el espacio de oficina se volvió un problema enorme para ellos a la hora de crecer y graduarse de estos programas de aceleración, porque básicamente ya los coworking spaces no les servían porque se volvían caros e inconvenientes, porque ya eran equipos arriba de 5 personas y con gente por diversas geografías. Y por el otro lado tenían como un arriendo tradicional, que era algo que tenían que comprometerse a largo plazo, invertirle, y claramente no estaban listos o no podían tomar ese riesgo. Entonces, con el primer punto que te mencionaba de, ok, no es el modelo que queremos crecer, no nos sentimos identificados con eso. Encontramos este problema enorme y nos dimos cuenta que en realidad nosotros
podíamos hacer algo al respecto. Y tercero, nosotros teníamos una muy buena red ya construida a lo largo de estos 3 años, principalmente en México, de startups, de emprendedores, de fondos y demás. Entonces, como que todo eso hizo que digamos, bueno, let's walk the talk, ¿no? ¿Qué pasa si aplicamos todo lo que venimos aprendiendo y enseñando en este problema para este mercado? Y así es como hacemos la transición. Creo que hubo más ideas aparte de Auron. ¿Por qué Auron y no otras ideas? Around. Auron. Sí, la verdad es que ideas hubo varias, porque creo que algo que también nos caracteriza es como estar constantemente haciendo experimentos y uniendo puntos y tratando de proponer por lo menos como MVPs, ¿no? para ciertas cosas. Entonces diría, sí, había varios MVPs que echamos a andar a lo largo de esos años, no todos al mismo tiempo, pero creo que con Around lo que encontramos fue un problema muy grande que reconocimos a nivel global y que en Latinoamérica nos emocionaba hacerlo porque era una oportunidad también para nosotros de llegar a más founders y no estar acotados a nuestro tiempo. Y creo que eso fue como lo que nos terminó cerrando y motivando, y después ya a la hora de empezar a crecerlo, nos dimos cuenta que era la decisión correcta. A ver, porque una de las cosas que hacen muy bien es la cuestión de los highlights y crear los MVPs. ¿Cómo pasas de un highlight a crear un MVP y validarlo rápido? Sí, o sea, creo que tengo varios ejemplos y también tengo ejemplos de cómo no hacerlo, y que nos ha pasado, porque, a ver, lo que nosotros aprendimos es que definitivamente, no, eso no es ninguna ciencia, el formato de tener un insight, MVP, lo validás, medís, iterás, y la teoría la tenés, pero en el día a día eh, es más complejo. Y uno de los riesgos que nosotros vivimos y nos pasó es confundir un experimento con operación y no poder marcar cuándo ese experimento había terminado y cuándo ya era momento de, ok, listo, ya está, el experimento terminó, vamos a aprender y no seguir, pero era más cómodo seguir, ¿no?, con la operación o ejecutando ese experimento porque era la zona de confort. Entonces yo creo que lo más importante es mantener muy claro el success criteria, o sea, qué significa, o sea, cómo sabes si el experimento fue exitoso o no y cuál es el deadline. O sea, ¿cuál es el deadline? Porque si no, nos pasa a nosotros todo el tiempo y hemos visto que a otras startups también pasa, que te dejas llevar, ¿no? Te dejas llevar, porque eso es lo que ya sabes, lo ejecutás y de repente terminas 3 meses corriendo un experimento de una semana y te tiraste a la basura 7 semanas, ¿no? Entonces, eso creo que es punto número 1. Punto número 2, accountability. Accountability puede ser dentro del equipo, puede ser una figura externa, y nosotros éramos ese como accountable body para las startups cuando trabajamos como consultores, y luego cuando nosotros lo hacíamos para nosotros mismos, notábamos esa carencia, ¿no? Como, sí, lo sabíamos, pero no había nadie que funcionase como accountable body para nosotros, que nos esté... ¿Y cómo vas con el experimento? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no? A ver, mostrame con cuántas personas hablaste. Eso creo que es súper importante también. Eso lo puedes buscar dentro del equipo. Nosotros hoy en Around tenemos varios equipos y esa accountability es como cross teams, ¿no? Y la tratamos de que haya visibilidad y que entre los equipos estén dando ese accountability. Pero sí es súper importante. Esas 2 lecciones son para nosotros las más súper importantes a la hora de crear una cultura de experimentación. ¿Por qué? Porque si no, te puede salir el tiro por la culata. Y el punto número 3 es salir como de la zona de confort, ¿no? Creo que algo que aprendimos nosotros es, por lo menos en nuestra industria, los canales digitales de adquisición están todos como overcrowded y son los mismos que usan todas las empresas, pero hay toda una serie de canales que nadie está haciendo nada, que es todo offline. Y la mitad de la economía en Latinoamérica sucede en las calles. Entonces creo que
hay una gran oportunidad de salir y experimentar y explorar. Y eso nosotros nos dimos cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta y claramente es mucho más fácil prender una ad en Facebook que salir a la calle y decir, bueno, a ver cómo mierda o cómo hago para que la gente me conozca en un mundo offline donde no sabemos, ¿no? Obviamente sin gastar millones de dólares en billboards, que sería la otra opción. Pero como nosotros no los tenemos, también el constraint hace que te vuelvas más creativo. Entonces creo que el punto número 3 sería eso, como salir de la zona de confort y también como hacerse amigos de los constraints, ¿no? O sea, yo creo que los mejores experimentos que salieron fueron cuando teníamos o un budget constraint, o bueno, más que capital constraint, o time constraint. Como necesitamos sacar de donde sea X leads hoy, o no tenemos más plata para Facebook, porque si no vamos a fundir, entonces necesitamos buscar canales alternativos. Claro. A ver, entonces traigo un insight y lo empiezo a probar. ¿Cuánto tiempo debe durar un experimento? Para que no nos pase de que a Depende. los 3 meses te vas Mira, tendido. a ver, tenés un insight. El insight es muy personal. Es de una vivencia tuya que es algo que vos viviste que te generó ese insight. Ahora, lo que tenemos que entender es, ese insight lo ponemos en un formato de hipótesis. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un insight como, me di cuenta que a las empresas les gusta, no sé, reunirse, no sé, en espacios. Buenísimo, es mi insight. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis es, creo que, lo ponemos en formato es como una hipótesis. Creo que las empresas, algo que se pueda validar o invalidar. Y a partir de ahí, entonces lo que tenemos que entender es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para validar o invalidar esa hipótesis? O sea, bueno, voy a desarrollar puede ser desde un cuestionario hasta entrevistas, hasta programar una aplicación MVP. Depende de lo que estemos validando, el universo es infinito. Siempre pensando en quick wins. Y después, lo más importante, para responder a tu pregunta, es cuál es el success criteria. Es decir, cómo sé si validé o si la hipótesis es válida o inválida. ¿Qué me va a determinar si la hipótesis es válida o es inválida? Y eso tiene que ser algo súper objetivo, no puede haber lugar a duda, no podemos dejar lugar a duda, tiene que ser blanco o negro. Y a veces invalidar una hipótesis es a veces hasta incluso mejor que validarla, porque ya por lo menos sabemos por dónde no ir. Entonces, en base a ese experimento, es, bueno, a ver cuánto tiempo necesito para poder lograr, cuánto tiempo necesito para poder validar o invalidar esta hipótesis. Y ahí varía, puede ser desde un día hasta, no sé, es muy variado. Pero lo importante es no la cantidad de días que está con un experimento, sino tener muy en claro cuándo termina ese experimento y y cuál es el success criteria del mismo. Eso es lo más importante. Claro. Y también cuántas personas. O sea, ¿ustedes tienen más o menos como cuántas personas a las cuales llegar con una hipótesis? ¿O es muy variable Eh, dependiendo de lo que quieren hacer? es que depende, por ejemplo, ahí tenemos, si es de Customer Discovery, si es como al inicio de cuando una idea se está gestando y todavía no hay producto en sí, es es data muy cualitativa y lo difícil del experimento es cómo extraer de la data cualitativa una variable que te permita decir sí o no. En ese caso es hablar con personas. O sea, es la clásica frase de talk to your customers. Entonces, nosotros normalmente creemos que 10 es un buen universo representativo, pero no son 10 aleatorias. Tienen que ser 10 que tengan ciertas cosas en común que te permita extraer como conclusiones. Entonces, y hablar con 10 personas que compartan intereses en común en un lapso corto de tiempo no es tan fácil. Entonces, porque hablar con 10 personas random, sí, obvio, te lo hago ya, pero que cumplan con cierto patrón, que sea como que te den ese tiempo y que sea un experimento bien diseñado, eso ya lleva un tiempo y es lo que nosotros nos dimos cuenta que es suficiente como para poder tomar decisiones. Pero eso es para un tipo de experimentos que son más como en fase de idea o customer discovery. Una vez que ya estás con un producto en el mercado,
un experimento puede ir desde miles de impresiones en un sitio web, en una aplicación, ¿no? Entonces ya cambia también el tipo de jugador dentro del experimento y el universo se puede ir adelantando. Padrísimo. Vámonos a brincarnos un poquito más con otras cosas. Empiezas con amigos que conoces en todo este programa de aceleración. Empiezan como socios. ¿Cómo haces para esto te lo digo como socio, esto te lo digo como co-founder y eso te lo digo como amigo? ¿Hay una cierta diferencia para que las cosas no se tomen tan personales? Y a ver, la realidad es que cómo fue nuestra relación, o sea, sí nos conocemos a través de un amigo en común, pero desde el día uno empezamos trabajando juntos, ¿no? No es que éramos amigos de antes y luego fuimos colegas, fue como toda la vez. Entonces creo que desde ese momento es que la relación ha sido siempre igual, ¿no? O sea, sí somos amigos, somos colegas y también somos roomies. Y bien, o sea, algo que tratamos de hacer en Around es este concepto de full life. O sea, no da igual la cantidad de horas o tiempo que estés en Around. El punto es que si te estás duchando y cuando estás duchando te conectas ideas, creo que esas ideas te conectes para Around, ¿no? Que ese full life es como nosotros lo vemos. Si se mezcla, pero está bien, o sea, estamos en esto porque creemos y en lo que podemos crear. ¿Qué tan difícil fue el primer acceso a capital? Fue interesante, te diría. La primera vez, nuestra historia, nosotros arrancamos en Startup Chile. Entonces, Startup Chile fue como la primera vez, la primera inyección de capital, digamos, que era un grant del gobierno de Chile eh, que nos daban equity free y nosotros empezamos en Santiago de Chile a desarrollar esta idea, a poder traer las primeras propiedades, los primeros clientes. Eh, y eso nos dio un impulso y luego ya nos dimos cuenta que era un poco tarde igual, pero sí nos dimos cuenta de que necesitamos traer capital de afuera para poder crecer más rápido y también para poder sumar personas, ¿no? O sea, personas que nos pueden abrir más puertas para oferta, para demanda, para futuros inversionistas y demás, como hacer un poquito más, agrandar el equipo. Empezamos ese esfuerzo justo en abril del 2020, o sea, justo en plena pandemia con un modelo que en ese momento hay bastantes dudas, ¿no? Sobre cómo iba a ser el futuro. Nosotros estamos convencidos de lo que estábamos haciendo y sabíamos que ese era el futuro, pero bueno, en ese momento la mayoría de las personas no tenían una decisión formada al respecto, ¿no? Una tesis. La verdad es que no, la primera vez que levantamos así como capital de afuera, mal o bien decidimos hacer una estrategia así como de una forma que como conseguíamos clientes, era bueno, vamos a conseguir inversionistas. Teníamos bots en LinkedIn que le hablaban a todo el mundo que pudiera llegar a ser un potencial inversionista ángel. Y así empezamos a conocer gente, nos empezaron a conectar y de repente logramos levantar la primera ronda de capital, la primera inyección de capital ya así privado con equity. Entonces te digo que no, difícil, fue un esfuerzo concentrado de 2 meses más o menos, entonces, pero sí, fue full time, sobre todo de mi tiempo, y más que difícil, un periodo más creativo, de cómo hago para llegarle a más gente, porque yo sabía que había gente que sí me iba a decir que sí, solamente que no sabía dónde estaban, ¿no? Entonces tenía que empezar a pensar, a ver, ¿quién puede ser un buen como target? Bueno, a ver, gente que cumpla con A, B, C, D. Bueno, listo, pum. Le tiraba un mensaje a todos, de repente me decía, che, nadie me respondió, bueno, no, a ver. Entonces probemos con gente que FG, bueno, va. Y así, probando, disparando tipo machine gun y empezaron hasta que la primera persona dijo que sí y ya todo empezó a evolucionar. Prácticamente experimentar. Sí, experimentar, porque te juro que, o sea, claramente, o sea, si hablas decir, esa no es la mejor forma de hacer fundraising, porque como
o sea, escribirle a la gente en cold, sin que alguien tenga un warm intro, es como, o sea, no es aconsejable, bla, bla, bla. Y lo cual es verdad, porque yo después me di cuenta que ya para otro tipo de inversionistas no es la mejor forma, pero en ese momento, primero, no teníamos ni idea, la primera vez que lo hacíamos, y bueno, a nosotros sí nos funcionó en ese momento, y la verdad es que no solamente es que logramos hacer como ese primer levantamiento, sino que la gente que logramos conocer fue increíble, ¿no? Gente que hasta el día de hoy nos sigue acompañando, seguimos teniendo conversaciones, nos siguen presentando, son nuestros champions. La verdad que más que complejo fue un esfuerzo creativo y el resultado fue muy, muy lindo, la verdad. Me gustó. Otra cosa que hicimos también que puede servir a varios founders es armamos un syndicate nosotros mismos e invitamos a amigos emprendedores a que puedan invertir en el round con tickets más pequeños. Varios de ellos hoy son clientes, son champions, entonces logramos también crear como una red sí, de champions que podían invertir con tickets más bajos a través de un mismo vehículo. Sí, crear esas relaciones y a la vez cada sentido para futuras rondas. Empiezan muy fuerte en tema de la pandemia, que hay toda esta incertidumbre, porque exactamente nos decían por ahí 3 meses o 4 meses, y bueno, ya sabemos lo que pasó. ¿Cómo toman esa decisión? Porque por un lado están viendo de que esto se va a tardar, pero creo que por otro lado están viendo una gran oportunidad. Exacto. Mirá, no fue una decisión fácil, de hecho, y menos mal que levantamos esa ronda de capital justo en ese momento, porque si no hubiese sido aún más difícil. Pero creo que en ese momento, ¿no? Sí, ingenuamente nosotros pensábamos que iba a ser cuestión de meses, como decías, y de repente ya habíamos. Déjame que vaya un poco más atrás en la historia, porque es algo relevante. ¿Te acordás que te dije que nosotros arrancamos en Startup Chile? Sí. Eso fue en julio de 2019. Ese fue como donde iniciamos, éramos nosotros tres, estábamos en Santiago de Chile. Startup Chile nos abre las puertas a un universo de gente muy rápido, que todos querían colaborar y ayudarnos a validar nuestra idea. Rápidamente logramos tener los primeros espacios y los primeros clientes y empezar a transaccionar a través de la plataforma. En octubre de 2019 en Chile empieza una estallida de conflictos sociales muy fuertes y el país automáticamente de un día para el otro se cierra. Se cierra. En ese contexto claramente nosotros no podíamos operar. También sabíamos que Ciudad de México era nuestro principal mercado porque era ese mercado de commercial real estate más grande de Latinoamérica. En ese momento era el quinto mercado a nivel mundial de WeWork. Entonces tenía oferta-demanda y nosotros estábamos muy bien conectados. Entonces, bueno, en ese contexto en ese contexto bastante malo, nosotros cerramos Chile y nos vamos para Ciudad de México. En diciembre, de nuevo, no había plataforma todavía, ¿no? Pero empezamos a dar de alta los primeros espacios, llegamos a los primeros 10 clientes, todos festejando, buenísimo, ¡pum! Marzo, pandemia. Ahora sí, entonces, en ese momento, digo, bueno, fueron un par de meses, pausamos las membresías, de repente nos dimos cuenta que no iban a ser un par de meses, ya tuvimos que volver a cerrar, entonces ya era la segunda vez que lanzábamos y teníamos que cerrar por contextos externos, pero siempre convencidos de lo que hacíamos era el futuro. Y recién en octubre del 2020 volvemos a lanzar, ahora sí ya con una plataforma tecnológica detrás. Entonces, ese momento digamos, de mayo a octubre del 2020, donde no estábamos operando, en ese momento nosotros todavía éramos un equipo muy joven, muy chico, donde podíamos maniobrar fácil, ¿no? O sea, hoy es una realidad un poco diferente y eso también nos permitió como
go back to square one y empezar a pensar en la plataforma tecnológica que utilizamos para crecer esto y cuál era la estrategia, el modelo, la identidad de la marca, cosas que por ahí en el día a día no hubiésemos tenido tiempo de hacerlas, pero que sabíamos que eran importantes. Ya cuando empezamos a ver que empresas estaban volviendo de cierta manera a la presencialidad, es que decidimos volver a lanzar Around. Esto fue octubre del 2020. Y recién en febrero del 2021 es que a partir de ese mes es que empezamos a ver un crecimiento ya constante, doble dígito mes a mes, y muy bueno. Entonces, para resumir, nuestra historia es una historia de lanzar constantemente hasta que empezamos a ver ese crecimiento steady. ¿Cómo hacían para validarlo entonces antes de la plataforma? Porque he visto que cometen muchos founders ese error. Crean la plataforma y después ven cómo conseguir las personas. ¿Cómo le hacían ustedes? A ver, yo igual tampoco te digo que somos expertos en eso porque hemos desarrollado mucho código que nunca vio la luz, pero a ver, por lo menos yo como lo veo, de ese lado es lo que te decía un poco antes, esa noción de machine gun, ¿no? Creo que hay dos formas de hacer las cosas. O sos un sniper o sos un machine gun. El sniper estás ahí a la mira, apuntando, esperando el momento justo y disparás una bala y esa bala va al blanco y se acabó. Ahora, si esa bala fue un poquito a la izquierda y no le dio el blanco, estuviste 3 meses apuntando para algo que no jaló. En cambio, el machine gun, sí, o sea, vas a tirar muchos tiros, la mayoría el 90% van a ir fuera del blanco, pero las probabilidades de que es en el blanco son más altas y más rápidas. Yo creo que un poco nuestra forma de hacer las cosas es más de machine gun, ¿no? Y eso es lo que tratamos de estar haciendo constantemente. Y en ese momento nosotros ya teníamos historial de haber lanzado 2 veces sin plataforma, entonces ya sabíamos más o menos cómo era el proceso para onboardar una locación, para onboardar un cliente. Sabíamos que el core de la plataforma tenía que ser la transacción, porque si la transacción no sucedía en tiempo y forma, ya generaba desconfianza y todo lo que viniera después ya iba a venir ya con esa desconfianza de la transacción. También sabíamos que estábamos jugando con el patrimonio de la gente, que es el real estate, ¿no? Y con el dinero de las empresas, entonces no es un tema menor. Entonces sabíamos que el core de la plataforma tenía que ser el core transaccional, y sobre eso poder montar todo lo demás que queríamos armar. Y así fue como nos decidimos empezar a construir por el core transaccional. Perfecto. Vamos a pasar a una sección de preguntas. Dale. ¿Cómo un error o lo que parecía un error en ese momento te preparó para un futuro exitoso? Un error. Mira, te voy a contar una historia justamente de lo que hablamos de los experimentos. Al inicio, nosotros teníamos la idea o la hipótesis de que esto fue antes de empezar a dar round, ¿no? Teníamos una hipótesis de que empresas querían que o sea, como una herramienta de retención para sus colaboradores, poder darles un beneficio para que puedan trabajar desde otros lugares que no necesariamente sean como los headquarters. Pensado en empresas que estaban trabajando, no sé, en zonas céntricas. Su forma de trabajo era de 8 a 9, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los 5 días de la semana. Entonces, ¿cómo romper con eso, ¿no? Entonces teníamos esta hipótesis y queríamos validarla. Entonces diseñamos un MVP, literal una app que te permitía como colaborador, te recomendaba cafés que tenías cerca para que romper esa rutina, que es lo que queríamos hacer, romper esa rutina que considerábamos obsoleta. Y logramos muy rápido con la primera empresa que diga que sí, y el primer piloto dijimos, buenísimo, esto estaba increíble, acá hay algo, y nos empezamos a vender, ¿no? Como selling mode, a vender esto, y estuvimos como 2 meses vendiéndoselo a cada corporativo que podíamos. No tuvimos éxito, la verdad es que solamente se quedó con ese único piloto, y en un momento
el error que cometimos fue justamente eso, como porque habíamos cerrado el primer piloto rápido, pensar en que teníamos que vender más y en realidad ese era el experimento, ¿no? O sea, el experimento ya había terminado con ese piloto y teníamos que ver qué otra cosa teníamos que validar y no seguir vendiendo ese MVP que ni siquiera tenía un modelo de negocio detrás. Eh, Terminamos súper desgastados, desmoralizados, estábamos tipo todo el día en LinkedIn escribiendo a la gente a ver si logramos hacer reuniones para algo que tampoco nos motivaba. Eh, y sí, al cabo de ese periodo nos dimos cuenta que en realidad estábamos cometiendo un error y eso nos quedó bastante grabado. Entonces, creo que conectándolo con lo que hablábamos antes, ahora siempre antes de empezar cualquier cosa, somos muy claros en cuál es el deadline y cuál es el success criteria. Si no, no lo empezamos. ¿Cómo ves el fracaso? Yo lo veo como algo que sucede todos los días. Yo creo que como emprendedor uno tiene que hacerse amigo del fracaso, porque es algo que está presente siempre, ¿no? Está siempre a la vuelta de la esquina. Y también es algo de lo que es el fracaso, por lo menos a mí me permite, fracasar me permite aprender, me permite cada vez ser un poquito mejor que el día anterior en lo que me gusta hacer. El fracaso, todos los días, digamos, todos los días fracasamos, ¿no? Todos los días yo fracaso en cosas. Y es ese motor que por lo menos a mí me permite ser un poco mejor todos los días. ¿Tienes alguno favorito? Fracasos, no sé, o sea, los veo más como eventos, ¿no? O sea, puedo fracasar en una llamada con un fondo, por ejemplo, y puedo fracasar en priorizar un feature sobre otro. Lo veo más más granular. Como todo, creo que todo lo veo más granular porque si no te volvés como algo muy lento, rígido, si pensás como el fracaso, ¿no? Yo creo que es más modular, es como, bueno, fracasé acá, está bien, la próxima llamada que es en 5 minutos, que voy a hacer diferente para tratar de no fracasar de nuevo, ok, tengo que poner más onda, bueno, me pongo una canción de los Guns y entro a la llamada con una sonrisa, no sé, puta, esa pregunta, bueno, la anoto y a ver, trato de tener una como educated answer para esa pregunta que sé que me la van a volver a hacer, ¿no? O priorizar, bueno, en vez de antes de priorizar, vamos a hablar con clientes, vamos a hablar con 5 clientes, a ver qué nos dicen y que ellos prioricen en vez de nosotros. ¿Es la decisión correcta? No sé, pero claramente volver a hacer lo mismo no es lo correcto, entonces así es como yo veo el fracaso. En este momento no se me viene un fracaso así grande a la mente. Perfecto. ¿Cuál es una de las mejores inversiones que has hecho en tu vida? Puede ser para ganar más dinero, para ganar más tiempo, para ganar más energía. A ver, económicamente hablando, creo que la mejor inversión que hice, y es una de las pocas, en el 2017 más o menos, en un programa justo que estábamos corriendo aceleración, cerrando el programa, nos dieron como un bonus, porque estaban contentos, no sé qué, bueno, un bonus. Y ese bonus yo lo metí en bitcoins. Y me olvidé. Me olvidé y de repente en el año pasado, cuando pisó los 40, sí, dije, bueno, pará, acá hay algo. Y estuve como una semana rastreando dónde los tenía. Logré, lo último que hice justo fue mover todos los bitcoins a la misma wallet en el 2017 y ya me olvidé, literal me olvidé del asunto. Y por suerte, esa wallet había sido adquirida por otra empresa, entonces dije, puta, no sé si me van a reconocer la cuenta, ¿no? Finalmente fue una semana así, sí me la reconocieron y ya, lo recuperé. Eso económicamente creo que fue mi mejor inversión y una de las pocas que hice. Sí, eso me viene a la mente. En el último año, ¿cuál ha sido una creencia, comportamiento o hábito
que ha mejorado tu vida? Una creencia. Eh, Creer en mi equipo. Para mí eso fue como el último año lo que me di cuenta es que lo más importante es la gente que está detrás de cualquier cosa. Eh, que dos personas con la misma idea pueden llegar a, a resultados completamente diferentes solamente por el hecho de que hay personas diferentes detrás de ellos. Y claramente ese equipo con personas que aman lo que hacen, que están como comprometidas y que son expertas en lo que hacen, van a llegar más lejos. Entonces, la creencia que cambió mi forma de pensar y de actuar el último año fue el equipo, querer en el equipo. Cuando te sientes abrumado o desconcentrado o que has perdido el enfoque, ¿qué haces? Eh, Todavía no soy muy bueno en eso, ¿sabes? Es un área que tengo que mejorar a nivel personal, eh, y me pasa todos los días. Eh, no sé, he probado distintas cosas, pero no tengo una respuesta todavía como muy formada. Pero sí, o sea, sí, es algo sí sé que es algo que tengo que mejorar a nivel personal porque si lo que no sale por un lado sale por otro, ¿no? Entonces, tarde o temprano puede ser perjudicial para mí y para el equipo. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? ¿Tienes algún framework, algo para tomar decisiones? Eh, para tomar decisiones, normalmente lo que me gusta es como, por un lado, me gustan las analogías, entonces trato de pensar eh, en analogías, cosas que ya sucedieron y que ya se han resuelto y bueno, pensar a ver este problema que me enfrento, con qué lo puedo relacionar, y a mí eso me ayuda también a pensar, ver cuáles son las opciones, los escenarios posibles y cuál es el que creo yo que vale más la pena. Pero en realidad lo que estoy tratando de hacer es siempre tomar decisiones en base a datos. Eh, entonces, al inicio era más complicado porque la data era más cualitativa, era esta persona me dijo tal cosa, esta otra me dijo tal otra. Hoy ya tenemos datos más cuantitativos, entonces lo que estoy tratando de hacer es poder tomar esas decisiones en base a datos. Y otra cosa que hago mucho es apoyarme en mis socios y en el equipo. A fin de cuentas, mi objetivo es no ser el experto en nada. Si yo sigo siendo si yo sigo siendo el mejor que programa en Around, o el mejor que sabe, o el que más sabe de un tema u otro, entonces no estoy armando el equipo ideal. Entonces, justamente para tomar decisiones, la idea es, uno de los objetivos es ese, yo no soy el experto, entonces me apoyo en el equipo. ¿Eres más de series o de libros? Uf. O sea, te diría que últimamente es series, pero me gustan los libros también. ¿Cuáles han sido los 3 libros que has leído? Que más me gustaron, supongo, porque leí más de Sí, tres libros. sí, sí, sí. Uno que me gusta mucho, que lo recomiendo, es Creativity Inc., se llama. Es de Ed Campbell, que es el founder de Pixar. Es un libro que habla sobre la cultura en Pixar y cómo han logrado crear este universo que es Pixar hoy y tiene un capítulo muy lindo sobre Steve Jobs y cómo fue su rol dentro de Pixar, que es una visión completamente distinta a todo lo demás que se ha escrito y filmado sobre Steve Jobs. Entonces, ese libro la verdad que está muy bueno. Una de las cosas que más me gusta es un pasaje que toman una idea de Toyota. En Toyota, la línea de producción, cualquier obrero podía frenar la línea de producción cuando identificaba que había un problema o una falla. Había una cuerda, cualquiera podía tirar y frenaba la fábrica, ¿no? No importaba si era la persona con mayor alto rango o con menor alto rango, cualquiera lo podría hacer. Y eso Pixar lo tomó y lo aplicó en una empresa moderna, donde cualquier empleado de Pixar podía levantar la mano, alzar la voz, proponer, frenar lo que está haciendo. Y creo que eso a mí me gustó muchísimo y es algo que tratamos
inculcar hoy en Around. Segundo libro que recomiendo, que me gustó, es la biografía de Genghis Khan, que fue quien creó el Imperio Mongol, en 1200 más o menos. Tiene una historia increíble, o sea, tiene muchas analogías y reflexiones que aplican hoy a cómo hacer negocios. Los mongoles eran una tribu, un pueblo que no tenían no había verticalidad, no había tanta verticalidad, no había una estructura social tan rígida, no es que no están, y eso les permitió ser mucho más rápidos y ágiles que sus competidores, ¿no? Que eran las civilizaciones europeas o árabes, que ya estaban como mucho más instaladas, con murallas, con clases sociales, etc. Y eso fue como su atributo para poder dominar y prácticamente ser uno de los imperios más grandes de la historia. Y después, creo que el otro que me gusta, tengo varios, pero tercero te diría, tal vez, me gustó mucho On the Road, también, es más como una novela. Lo que me gustó de ese libro es que el protagonista, que es como su autobiografía de una etapa de su vida, después de viajar se sienta en la máquina de escribir y escribe todo el libro de un tirón. Y es muchas aventuras, de todo lo que le va viviendo y aprendiendo en sus viajes, conociendo gente, cómo eso va influenciando en las decisiones que va tomando y dónde va terminando. ¿Cuáles han sido las 3 personas que más han impactado tu vida y por qué? Te diría que, por un lado, mis padres, definitivamente, o sea, conectándolo con lo que arrancamos en la conversación, creo que la forma en que me criaron, y verlos a ellos en acción, creo que definitivamente fue la fuente de mayor influencia e inspiración. También, bueno, mi socio soy, porque nos conocemos hace ya más de 6 años, que venimos trabajando, viajando, viviendo juntos. Claramente es una gran parte de mi vida. Y tercero, no sé, como que se me viene a la mente como personajes más históricos, ¿no? Como decirte un Leonardo da Vinci, que nunca lo conocí claramente, pero sí es alguien que me inspira por su obra, por su arte, por su forma de pensar. Perfecto. Si tuvieras la oportunidad de platicar con el Martín que acaba de entrarse en este mundo del emprendimiento, ahorita con toda tu experiencia, con todas tus vivencias, con todos tus aprendizajes, se acercaba a ti y te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías? Creo que le diría como, hazlo, ¿no? O sea, creo que no importa como qué tan bueno o malo sea, como go and do it. O sea, me parece que eso es lo más importante, demostrarlo en la cancha, en vez de teorizar o pensar, no sé qué, es como salir a la calle y hacerlo. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el deseo que Martín quiere. ¿Qué deseo le pedirás al genio? Ver a Argentina campeón del mundo. No. No, no sé. Sí, no, es una pregunta complicada. Te diría que sí, que haya un mundo con más artistas, creo. Con más Padrísimo, arte. padrísimo. ¿Algo más que te gustaría agregar a la plática? No, creo que me gustó mucho. Buenas preguntas. La pasé muy bien y no, creo que estamos hechos. Te diría que si
para la audiencia, algo que me gusta mucho es platicar con otros founders, startups todo el tiempo. Entonces, si les puedo pasar ahí mi correo y si hay alguien que quiera tomarse un café acá en Ciudad de México o platicar por Zoom, yo feliz de hacerlo. Perfecto. ¿Dónde pueden conocer más a detalle lo que andan haciendo? Cuéntanos, ¿dónde los encuentran? En Around nos pueden encontrar en around.to. Around es como alrededor en inglés, around.to. Ese es nuestro sitio web. A mí me pueden encontrar en martin@around.to, que es mi mail. Perfecto, pues muchas gracias, Martín. Gracias a vos por la invitación, por las preguntas y que tengas buen día. Igualmente para ti. Fue una gran plática la que tuvimos con Martín. Si te gustó lo que escuchaste, agradécele a Martín. Lo encuentras en LinkedIn, @MartinHayek, y sigue Around en todas sus redes sociales como @Around. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. Es una acción que a ti no te cuesta mucho, pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores, donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast@gmail.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. Odiamos el spam, es por eso que solo te enviaremos información de valor.